Hoy domingo 11 de octubre, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para deleitarnos con la palabra de Dios en este domingo, Día del Señor, y recordarle siempre que Dios siempre se ha estado comunicando con sus criaturas. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es que Dios siempre ha estado comunicando su voluntad a los hombres. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo hacía a través de profetas. Y vamos a ver hoy día cómo es que Dios ya anunció a través del profeta Isaías, 800 años antes, que Él iba a darnos la justificación, la salvación, la redención en Cristo Jesús. Y en el capítulo 32, en el versículo 1, para que entremos en contexto, Dios a través del profeta Isaías dice: he aquí que para justicia reinará un rey. Entonces, para justicia, Jesucristo trajo la redención, la justicia de Dios en Él. Y en el versículo 17 del capítulo 32 comenzamos diciendo este domingo cuál es el efecto de la justicia. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias porque tu bondad nos lleva al arrepentimiento. Y hoy vamos a continuar, Padre, en lo que es tu voluntad para nosotros, que vivamos por tu gracia, que vivamos ya sin temor, sin miedo, que creamos todos en que Jesucristo hizo todo lo suficiente para que nosotros fuéramos salvos y vivamos una vida abundante. Gracias, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo nos explique, nos lleve a toda verdad y nos revele tu palabra, Padre. Gracias, Papito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Un nuevo domingo, un día para poder deleitarnos en la palabra de Dios. Hoy el tema, como ya lo anunciamos, es el efecto de la justicia. ¿Y qué cosa es un efecto? Es el resultado de la acción de una causa. ¿Qué causa? La causa de Dios para salvarnos del pecado y de la muerte. Y como dijimos, vamos a ir a Isaías, capítulo 32, versículo 17, todos ahí viendo, porque siempre me va a maravillar cómo es que Dios en su infinita bondad nos redimió. Siendo que merecíamos el fuego eterno, Él cargó todo nuestro pecado sobre su amado Hijo Jesucristo. Y miren, 800 años antes de que esto suceda, ¿qué es lo que decía el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios? Y el efecto de la justicia, de la justificación, de la salvación, será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, Dios nos dio su justicia, porque nosotros estábamos imposibilitados de poder alcanzarla, y nos restauró al estado de rectitud que disfrutó Adán al comienzo. Es decir, nos dio una posición correcta delante de Dios
que nos devolvía, o que nos devuelve, mejor dicho, al señorío que tuvo Adán sobre toda la creación. Nos restablece el vivir, sobre todo, sin miedo, sin temor, que es lo contrario a la fe. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ese miedo que lo vimos en Génesis 3:10, cuando Dios, paseando por el huerto del Edén, buscaba a Adán, Adán se escondió y le dice: me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Nosotros ya no vivimos bajo ese temor. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y nos capacita, esa justicia de Dios nos capacita para venir a su presencia sin sentimiento de culpa, sin inferioridad y condenación. Y el apóstol Pablo en Romanos 5:1 nos dice: justificados pues, hemos sido justificados por Jesucristo delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el pecado que nos separaba fue quitado, porque el pecado, lo hemos explicado muchas veces, es una barrera entre Dios y nosotros. Pero esa barrera, ese pecado fue quitado. Entonces, ahora tenemos una relación sin miedo, una relación en amor. Como dice Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Efesios capítulo 1, todos buscando en sus Biblias, porque, hermanos, hemos vivido muchísimos años, mucho tiempo hemos perdido, siguiendo una religión de hombres, cuando nosotros hemos podido vivir desde antes justificados plenamente por Dios, viviendo en amistad con Él. Efesios 1, capítulo o versículo 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios expresada en el deseo de que nosotros vivamos una relación sin miedo, en amor. Entonces, Jesucristo quitó la barrera y la palabra nos estimula a venir confiadamente al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y alcanzar la gracia para el socorro oportuno. Y más adelante en Hebreos capítulo 10, versículo 19, la palabra se confirma con la palabra. La palabra se explica con la palabra. La palabra se explica por la misma palabra. Hebreos 10, 19, dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Miren, hermanos, tenemos libertad. Nos ha hecho libres Dios para tener una relación en amor con el Dios que creó los cielos y la tierra. En el antiguo pacto, sabemos todos, ¿no?, que estamos en un nuevo pacto. Un mejor pacto con mejores promesas. Pero en el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y una sola vez al año. Vamos a ver lo que dice Levíticos. Vayamos a Levíticos capítulo 16, versículos 33. Pero no, podemos ir
desde antes. Pero todo esto que era sombra de las realidades que se iban a dar en el Nuevo Testamento, iban anunciando que íbamos a tener un sumo sacerdote, sin mancha, sin pecado, probado como nosotros en todo, pero sin pecado. Un sumo sacerdote perfecto para nosotros, que pudiera interceder delante de Dios. Entonces, Levítico, capítulo 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Esa era la ley. Ustedes saben que la ley ordenaba, la ley mandaba. La ley dice, tienes que ir a misa, tienes que confesarte, tienes que ir a la comunidad, tienes que diezmar, si no Dios no te va a bendecir, y eso no es la verdad de Dios, hermanos. Dios ya nos ha bendecido en el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Efesios 1:3 nos dice que el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús, todo es en Él. Entonces dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Dios se lo mandó. Eso en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesucristo hizo un solo sacrificio, perfecto, y definitivo. Y con un solo sacrificio fuimos salvados. En el antiguo pacto todos los años tenían que hacer ese mismo sacrificio. Entonces vamos comprendiendo que estamos en un mejor pacto. ¿Ustedes quieren vivir según el antiguo pacto, según la ley, o quieren vivir en el nuevo pacto, que es mejor y con mejores promesas, y en libertad y en amor, en una relación con Dios? Entonces, está claro que ya Dios iba anunciando cómo iba a ser el tiempo de la gracia con un sumo sacerdote, Jesucristo. Entonces, esta expiación que se hacía en el Antiguo Testamento era una vez al año y los pecados se repetían cada año. Y nuevos sacrificios. Pero viene Jesucristo, el Cordero que quita los pecados del mundo, y con su sacrificio perfecto y acabado en la cruz, se nos perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Y la palabra decía que nos exhorta a ir libremente a la presencia de Dios. Dios, lo que sí lo tenemos que decir bien claro, Dios no se complace que los redimidos por su Hijo Jesucristo se mantengan lejos de Él, porque Él quiere hacer familia con nosotros. Somos la familia de Dios. Y que nos mantengamos lejos de Él por miedo. Dios nos llama a acercarnos porque nos ve santos. En efecto, dice la anterior cita que habíamos leído de
Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios Padre nos ve santos y sin mancha. Nos ve justos, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Nos ve justos, hermanos. Así que no debe haber ningún sentimiento de indignidad, de impiedad, porque Dios, yo tengo que vivir como Dios quiere que viva. Yo tengo que vivir como Dios me ve, justo. Entonces, por eso que nos ve justos, sin ninguna condenación, y por eso que en Romanos 8:1 dice que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, para los que creemos en Cristo Jesús, para los que creemos que su sacrificio fue una obra perfecta y acabada, para los que estamos en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no queda ninguna razón para vivir en temor, hermanos. Dios nos ha impartido su propia justicia. Ya lo hemos declarado, esa cita de 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Saben qué cosa, hermanos? Muchas veces la palabra se tiene que repetir una y otra vez hasta que en el corazón brote el rema de Dios, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, y pertenece también al Antiguo Testamento, lo que dice Proverbios en el capítulo 28, versículo 1. Es que Dios estaba hablando a nuestros padres muchas veces y de diferentes formas por los profetas. Por ejemplo, en Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Ustedes ven a un león miedoso, temblando de miedo? No. Entonces es una comparación perfecta la que hace la palabra de Dios respecto al justo, al justificado, al redimido por Dios, al salvado por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa dice? Huye el impío, el pecador, sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Qué interesante, ¿no? Entonces tenemos seguridad y confianza, hermanos, porque estamos en una posición correcta ante Dios Todopoderoso. Esa misma seguridad y autoridad que el Señor mostró en su ministerio de 3 años en la tierra. Marcos 1:22, solamente para que lo respaldemos lo que estamos diciendo con lo que dice la palabra. Marcos 1:22-27. O sea, miren cómo se maravillaba la gente de ver cómo caminaba el Señor con tanta seguridad y autoridad. 1:22-27. Creo que desde el 21 vamos a leer. Y entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién enseñaba? Nuestro Señor. 3 cosas hizo nuestro Señor Jesucristo. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, y no como los religiosos, y no como los sacerdotes, y no como los fariseos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo:
¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y muchos también podrán decir, ¿qué doctrina es esa que está compartiendo el pastor Melgar? ¿Es una doctrina nueva, la de la gracia de Dios? No, hermanos. Lo hemos dicho muchas veces. No somos predicadores de gracia. Somos anunciadores del Evangelio, de la gracia de Dios. El Evangelio, el verdadero Evangelio que anunció Jesucristo y que anunció también Pablo y todos los apóstoles, es el Evangelio de la gracia. No es el Evangelio de la condenación, es el Evangelio de la salvación. No nos fijamos en el pecado del hombre, nos fijamos en el poder de Dios para salvar a través del Evangelio de la gracia. Bien, continuamos entonces. Entonces, esa misma seguridad y autoridad de nuestro Señor y la confianza del Señor en su Padre, sobre todo, porque vamos a ver en el capítulo Juan, versículo 11, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, vamos a ver ese pasaje en que Jesucristo está parado frente a la tumba de su amigo Lázaro y vamos a ver lo que dice la palabra. 11:41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, miren lo que dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa es la misma confianza que también tuvo el apóstol Pedro, y esa es la misma confianza que tenemos que tener nosotros, sabiendo y creyendo que Dios está por nosotros, como dice Romanos 8:31. Esa misma confianza también la mostró Pedro en Hechos 3:6, cuando subiendo al templo, en la puerta de la Hermosa, con Juan, estaba un paralítico que les pidió una limosna. Y Pedro le dice, oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Tenía el nombre de Jesucristo. No somos nosotros, hermanos. Es el nombre de Jesucristo, que nosotros lo proclamamos y que nosotros invocamos cada vez que oramos por alguien. Es el nombre, sobre todo nombre, es el poder que tiene el nombre de Jesucristo. Y otra vez también en Hechos capítulo 9:40, vayamos a la palabra para que lo leamos textualmente. El mismo Pedro también, 9:40, dice en el... Vamos a leer para tener el contexto desde el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas
hacía cuando estaba con ellas. Entonces, presten atención a esto. Sacando a todos, ¿saben qué cosa? A veces cuando uno tiene que orar por sanidad, mejor es sacar a todos los incrédulos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hermanos, es la seguridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Es la confianza que nos da nuestro Señor Jesucristo de la autoridad que nos ha dado en su nombre. Esa misma confianza de Pedro, esa es la misma confianza que tenemos que tener nosotros. En nuestra justificación somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros no tenemos que hacer nada, como dice Efesios 2:8, porque es un don de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Porque cuando uno hace una obra, y cualquier cosa se puede convertir en una obra, entonces nosotros comenzamos a decir: es que yo oro 5 horas, es que yo ayuno 15 días. Cuidado con esas obras. No tiene que ver, voy a explicar en alguna oportunidad acerca del ayuno, pero puede convertirse en una obra. Entonces, no es por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este domingo 11 de octubre. Estamos avanzando hacia el final del año y tranquilos, en paz, Padre amado, esperando tu tiempo perfecto para que regresemos otra vez a nuestras congregaciones, a nuestros locales. Pero mientras tanto, Señor, la palabra no está presa. Seguimos predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, Padre. Danos osadía, danos intrepidez, aumente esa confianza en nosotros para poderle decir a este mundo que solo en Cristo hay salvación. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por toda tu bondad, tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos: amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y una semana sobrenatural y fructífera, predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Hasta el próximo mensaje.